Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Fernando Fernández, economista y profesor del Instituto de Empresas, sobre los aciertos de España en la recuperación, qué queda por hacer y hasta qué punto está el país expuesto a riesgos exteriores. Fernando Fernández, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar hoy sobre las perspectivas económicas de España. Comentabas que va a crecer este año un 3%. Después de lo mal que se ha hablado de España en esta crisis, ¿qué ha hecho bien respecto a otros países que han tenido más problemas como Francia o Italia? Bueno, yo creo que España es un ejemplo de que las políticas, cuando se hacen bien, se notan, ¿no? Yo creo que España tenía una situación muy difícil, pero ha hecho unos ajustes económicos muy importantes, ¿no? Yo creo que fundamentalmente España ha recuperado la competitividad internacional con una política de evaluación interna difícil de hacer en un contexto de inflación cero, pero ha sido capaz de recuperar competitividad, básicamente disminuyendo los costes laborales unitarios. La segunda cosa que ha hecho bien también ha sido reestructurar el sistema financiero, sanear el sistema financiero, y hoy en día tenemos una banca que está sólida, que es solvente y que por tanto puede prestar y puede dar crédito al sector privado y puede ayudar al crecimiento de la economía, y esa reestructuración se ha hecho con ayuda europea, que también hay que decirlo, pero se ha utilizado muy bien y hoy tenemos una banca muy saneada. Se ha hecho una reforma laboral buena y se ha hecho un ajuste del sector público todavía en ciernes, todavía un ajuste importante. El déficit público sigue siendo un poquito alto, sigue estando en el entorno del 5% del PIB, pero es verdad que una tendencia claramente decreciente. ¿Es sostenible ese crecimiento para los próximos años? Bueno, yo creo que si se siguen haciendo las cosas bien, sí. O sea, aquí en economía no hay nada ganado para siempre, digamos. Si la economía española sigue haciendo las reformas necesarias para mantener su productividad, el crecimiento se puede sostener. ¿Y cuáles son las reformas pendientes? Yo creo que España tiene que seguir perseverando fundamentalmente en reducir el déficit público. Seguimos siendo uno de los pocos países europeos con un déficit primario y es importante, por lo tanto, reequilibrar la carga de impuestos de tal forma que la economía española pueda crecer a la vez que el gasto público se contiene, y yo creo que esto es el gran reto a corto plazo para la economía. La segunda reforma importante es mantener la tensión en el mercado de trabajo, flexibilizándolo, liberalizándolo, sobre todo disminuyendo las diferencias entre los trabajadores temporales y los indefinidos, ¿no? El problema de España es la llamada eventual, el peso de los eventuales, el peso de los temporales. Y la tercera reforma, quizá la más importante, de la que menos se habla para mí, es dotar de estabilidad al sistema de financiación autonómica. España necesita, porque el déficit público no se puede a medio plazo resolver definitivamente si no se afronta el tema de la financiación autonómica. España necesita que en la próxima legislatura, en este gobierno, el próximo gobierno, se dote de estabilidad y de permanencia en un sistema de financiación autonómica que sea un incentivo al crecimiento, que no genere déficit y que permita una política económica racional y una unidad de mercado importante, ¿no? Otro de los problemas que persiste es el nivel de endeudamiento. ¿Qué está pasando en el mercado de deuda pública para que el incentivo sea no solamente a financiarse gratis, sino a tipos negativos en algunos momentos? Bueno, vamos a ver, en toda Europa estamos viendo, en Suiza tipos negativos claramente, en Alemania también, en España en algún momento hemos visto tipos negativos a 6 meses, ¿no? 3 y 6 meses. Esto tiene que ver con el entre comillas, exceso de liquidez o con la política de compras agresivas del Banco Central Europeo, que va a ampliar en una tercera parte su balance, ¿no? Van a tener activos del orden de 3 trillones, billones españoles, trillones americanos de euros. Eso quiere decir que hay un comprador de última instancia que está comprando todos los bonos. Cuando hay un comprador, el precio sube y por lo tanto el tipo de interés baja, ¿no? En eso estamos. Pero es verdad que eso no esconde, es un poquito, digamos, un arma de doble filo, porque por un lado facilita digerir el exceso de endeudamiento, facilita digerir los ajustes necesarios de la economía española, pero a la vez, como el financiarse, como la deuda es barata, es cero, desde el punto de vista del sector público, elimina el incentivo para reducir la deuda. El coste de tener un déficit excesivo, el coste de tener una deuda alta es muy bajo. Y por lo tanto no se ve el dolor, digamos, de lo que cuesta el coste de servicio a la deuda, que decimos los economistas es muy bajo, y artificialmente bajo, y por tanto nos sirve de incentivo para reducir el endeudamiento. Y España tiene un nivel de endeudamiento público y privado todavía muy alto. Y esto es donde España compara mal. Antes hemos hablado de cómo compara bien con otros países europeos. Donde España todavía compara mal es que tenemos un nivel de endeudamiento público y privado excesivo, un apalancamiento excesivo. Y eso tiene que disminuir, pero es difícil hacerlo en un contexto de tipos de interés cero, porque el incentivo para hacerlo
es muy escaso, ¿no? Y ya para terminar brevemente, ¿hasta qué punto es España vulnerable a esa posible subida de tipos en Estados Unidos y los titubeos en los emergentes? Bueno, precisamente mientras España tenga un nivel de endeudamiento alto, es más vulnerable que otros a que cambie la percepción de los inversores, la presión al riesgo de los inversores y suban los tipos de interés. Si se produjese una situación de incertidumbre en España, en Europa, pues una falta de confianza otra vez en el euro, la moneda única, etcétera, España sin duda alguna tendría un impacto diferencial, un cierto contagio diferencial, precisamente por su nivel de vulnerabilidad, que es esa deuda tan alta. ¿Cómo disminuir la vulnerabilidad? Reduciendo el endeudamiento de una forma más rápida y más agresiva. Yo creo que eso sería la mejor receta. El sector privado ya está haciéndolo, el desendeudamiento, el desapalancamiento de empresas y familias es significativa, pero donde todavía tenemos una cierta asignatura pendiente en el sector público, que debería acelerar su desapalancamiento para disminuir la vulnerabilidad y la fragilidad al entorno financiero internacional. Fernando Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Fernando Fernández por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.